El precio del dólar sigue subiendo hasta máximos históricos y este martes alcanzó los 4.762 pesos colombianos, el valor más alto de la historia del país. ¿Cómo afecta esto a la economía colombiana? ¿Por qué influye más al peso colombiano que a otras monedas? ¿O qué pueden hacer los ciudadanos y ciudadanas ante la actual situación económica? En Última Hora Colombia hablamos con el economista y exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para preguntarle todo esto y saber qué está pasando con el dólar. Hay mucha preocupación y la verdad no es normal lo que está pasando. No es normal porque es cierto que el dólar se está fortaleciendo frente a prácticamente todas las monedas del mundo, pero se está fortaleciendo más frente al peso colombiano que frente a la mayoría. Yo diría que el peso colombiano con el rublo ruso son quizás las dos monedas más depreciadas en el mundo este año. Entonces es muy raro estar nosotros en la misma categoría que la moneda rusa. Hay monedas latinoamericanas que no solo no se han depreciado frente al dólar, sino que se han fortalecido. El caso del real en Brasil o del peso mexicano o el mismo sol peruano. Son monedas que este año más bien han ganado terreno frente al dólar. Nosotros hemos perdido mucho terreno. Hoy, a esta hora, estamos hablando de tasas de cambio en Colombia. Hoy estuvieron fluctuando alrededor de 4.700 pesos. Incluso llegó a estar por 4.770 pesos. Esto es muy alto y muestra que hay un problema. O sea, hay algo que no podemos esconder ni ocultar. Hay un problema, los mercados no están teniendo confianza, hay personas que están vendiendo sus activos en pesos para pasarse a dólares o otras monedas fuertes. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos con mucha sinceridad es, ¿qué puede estar explicando el que haya poco apetito hoy por parte de los inversionistas por papeles denominados en pesos colombianos? Porque podemos conjeturar que tenemos esta subida, como bien dices, en el peso colombiano y no nos encontramos ese caso en otras monedas. Yo creo que hay incertidumbres sobre el futuro de la economía colombiana, sobre el manejo de la economía colombiana. No hay mucha tranquilidad porque pues tenemos un gobierno que ha dado mensajes un poco contradictorios. Un día dice una cosa, el otro día se rectifica, ha dado mensajes que son claramente contraproducentes frente a esta idea, a este concepto de atraer inversión a nuestro país. Por ejemplo, la idea de adoptar controles de capitales es una muy mala idea porque nada espanta más a los capitales que les digan, les vamos a hacer acá vamos a poner un corralito para que la plata no se pueda ir, porque en ese momento la gente no hace preguntas, sino que se va, si piensa que eso puede llegar a ocurrir. Conclusión, mmm, yo diría que las señales del gobierno han generado parte del problema. Y la forma de resolverlo es que el gobierno se discipline más en sus comunicaciones, priorice más en cuanto a cuáles son sus verdaderas intenciones y haya más coherencia y cohesión al interior del gobierno. La idea de que un día se dice una cosa y después se tiene que rectificar, pues no debe ser la forma como se conducen los asuntos de un gobierno que tiene que generar confianza y credibilidad, especialmente frente a unos mercados que son implacables. Los mercados son durísimos. Fíjate tú lo que acaba de pasar en el Reino Unido, una economía avanzada, con mucha historia, con mucha tradición. Los mercados en el momento dijeron, los anuncios que está haciendo el gobierno no nos convencen, no son claros, se está generando un hueco fiscal que no sabemos cómo se va a tapar e inmediatamente los inversionistas decidieron pues liquidar sus posiciones en papeles del Tesoro británico y pedir pues unos rendimientos, unas rentabilidades más altas para tener esos papeles. O sea, hubo una estampida. ¿Y eso qué significó? Que el gobierno tuvo que recular. La primera ministro Liz Truss tuvo que decir, no, saco al ministro de Hacienda porque el plan fiscal que teníamos no es viable. ¿Por qué? Era populista, era bajar los impuestos a los ricos y no decir cómo se iba a compensar ese menor ingreso fiscal. Entonces los mercados dijeron, no, aquí lo que va a haber es un mayor déficit fiscal, por lo tanto no compramos deuda del gobierno británico y eso es lo que generó pues que se subieran las tasas de esos papeles. Eso mismo puede pasar en Colombia. Eso mismo está pasando en Colombia. Ya hoy estamos viendo que los papeles del gobierno colombiano a 10 años, los bonos, los TES, se están transando a tasas del 10, perdón, del 14%, cuando hace poco estaban al 10%. Entonces ya el gobierno tiene que pagar 14% por sus papeles. Imagínate tú o yo
cuando tenemos que ir a tomar un crédito a 10 años para comprar vivienda. Pues el piso es ese 14%, puede ser 16%. Y eso significa que las cuotas de los créditos hipotecarios se suben mucho y lo que ayer era posible comprar, hoy ya no lo podemos comprar porque no tenemos con qué pagar esos créditos. Además de lo que ocurre al interior de cada uno de los países para que se vean en esas situaciones económicas, ¿qué acontecimientos también están afectando a la economía global? La economía global está en medio de múltiples crisis que se sobreimponen unas con otras y son interdependientes. Entonces tenemos la crisis energética, tal vez es la más importante de todas. Tenemos la crisis alimenticia, tenemos la crisis de fertilizantes, tenemos una crisis inflacionaria en el mundo, el aumento de tasas de interés bastante generalizado en el mundo, especialmente en las economías avanzadas, en América Latina. Entonces, la semana pasada fueron las reuniones anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial. ¿Y cuál fue el gran mensaje? No hay un choque, hay varios choques. Y esos choques son muy fuertes. Y esto es nuevo. Antiguamente se tenía que enfrentar un choque y resolver ese choque. Ahora tenemos que enfrentar muchos al mismo tiempo y no tenemos necesariamente todos los instrumentos para resolverlos de manera simultánea. Hay dos factores como puede ser la inflación a nivel global y el fortalecimiento de ese dólar que afectan a Colombia. ¿Cómo afectan en la economía? La inflación genera pues el aumento de tasas de interés. Y cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en las demás economías latinoamericanas, es muy difícil para un banco central como el colombiano no subir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si suben las tasas de interés en otros países y no se hace lo propio acá, el capital tiende a irse a donde obtenga una mayor rentabilidad. Entonces es un primer elemento. Un segundo elemento es que el aumento de tasas de interés frena las economías, porque frena el gasto. La gente se endeuda menos, compra menos, y ese menor crecimiento de la economía global también nos afecta a nosotros porque nosotros exportamos productos y necesitamos el crecimiento de esos mercados. Pero déjame le añado a esta ecuación otro elemento, que es la política de cero COVID en la China, que ha generado muchos problemas económicos, porque ha habido muchas cuarentenas, aislamientos, y eso ha hecho que la economía china este año no crezca a lo que venía creciendo, que era 6-7% por año antes de la pandemia. Ahora está creciendo al 3-4%. De hecho, este año será solamente 3%. Se espera que el año entrante 4%. Y la China es un gran comprador de productos básicos como los que exporta Colombia y por lo tanto un menor crecimiento de la China también es una mala noticia para economías como la nuestra. Entonces, fíjate, aumento de tasas de interés, política de cero COVID en la China y todo esto, digamos, rebota sobre la economía colombiana porque se frena el crecimiento de nuestras exportaciones. ¿Qué medidas desde tu experiencia podrías decir que podrían aliviar toda esta presión económica sobre Lo Colombia? primero que hay que decir, va a sonar un poco cliché, una frase de cajón y un poco obvio, pero lo primero es que hay que evitar que la situación se empeore, porque uno puede reaccionar de una manera totalmente contraproducente y agravar más las condiciones. Entonces, lo primero es evitar errores. ¿Y cuáles son esos errores? Hacer anuncios como los controles de capitales o decir que el problema se puede resolver con controles de precios o evitar errores diciendo, pues Colombia es aparte, Colombia es otro caso, no dependemos del resto del mundo y podemos hacer lo que queramos acá. Y por ejemplo, se podría cometer el error de pensar que podemos gastar más, que podemos tener una política fiscal más expansionista, más subsidios, más programas de gasto. Todo eso agravaría las condiciones en un país como el nuestro. Entonces, evitar esos errores. Considero que un elemento de esos errores es decir que no va a haber más inversión en Colombia en ciertos sectores, como el sector minero energético. Eso es malo porque Colombia en este momento, para poder, vamos, contrarrestar estas tendencias negativas que vienen del resto del mundo, tiene que fortalecer su propia inversión. Frenar la inversión acá no es lo recomendable. Entonces yo diría que ese es otro elemento sobre el cual hay que ser muy consciente, hay que generar un ambiente propicio para la inversión. Ya de entrada es muy difícil atraer la inversión hoy a economías emergentes. Y en cuanto a salidas, a soluciones, este es el momento de priorizar. Yo creo que el gobierno tiene que decir, estamos navegando aguas muy turbulentas, es necesario acomodar nuestras velas
para que los vientos que están soplando los podamos recoger y no perder nuestro propósito, nuestro objetivo, nuestro puerto de destino. Tenemos que acomodarnos. No podemos lograr todo lo que queríamos en un comienzo. Tenemos que pensar en qué es lo más importante. Si lo más importante puede ser, por ejemplo, comprar 3 millones de hectáreas para resolver el problema de acceso a la tierra, o lo más importante es dar un subsidio para reducir los niveles de pobreza, especialmente en los colombianos de la tercera edad, o si lo más importante es en este momento construir más planteles educativos, más aulas escolares, mejorar la calidad de la educación. Eso es el debate político. Pero lo que sí tengo claro es que hay que priorizar. No vamos a poder hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Y yo diría, y esto suena muy contraintuitivo, y tal vez es algo que es difícil de explicar y sobre todo es difícil de explicar en un escenario y un ambiente político, cuando se están enfrentando tiempos difíciles, uno podría decir, pues hagamos uso de las fórmulas keynesianas, gastemos más, tengamos más déficit y con eso tratamos de estimular la economía. Pero lo que pasa es que esto hoy no funciona. Así en el papel, en el texto, sea lo recomendable, gastar más y más déficit fiscal. Son muy pocos países los que se pueden dar ese lujo. Estados Unidos es uno de ellos. ¿Por qué? Porque tiene el dólar, que es la moneda dominante, la moneda hegemónica en el mundo. Pero si Colombia decide, voy a tener más déficit fiscal, lo que viene es una reacción de los mercados muy negativa. Entonces, sacan la plata de Colombia, más devaluación, más inflación, más aumentos mayores de las tasas de interés. Entonces, nos saldría costosísimo irnos por ese camino. No tenemos muchas otras opciones a decir, tenemos que ser disciplinados, tenemos que bajar el déficit fiscal de Colombia, que es muy alto, que ya ha sido muy alto en los últimos 3 años, y aunque suene contraintuitivo, en un momento de crisis vamos a tener que ordenar nuestras finanzas públicas. Eso es lo que corresponde, eso es lo correcto, eso es lo que nos ayudaría a tal vez administrar de la manera más exitosa posible esta coyuntura tan compleja que está atravesando el mundo en este momento. ¿Qué se puede hacer a nivel doméstico para prepararse para una eventual situación de crisis? A nivel de particulares, ¿tendría alguna recomendación para esas personas que nos están siguiendo sobre qué es lo que tienen que ir planeando y planificando a futuro en su economía doméstica, en el nivel particular, ya no tanto el global del país? Sin duda, hay que hacer recomendaciones. No son recomendaciones de inversión, de que compre esto, venda lo aquello, no. Son recomendaciones más bien de actitudes. Nosotros, obviamente, pasamos un tiempo muy duro, muy difícil durante la pandemia. Salimos con mucha fuerza. Colombia es una de las economías que se recuperó más rápidamente. Crecimiento económico muy bueno 2021 y la que va del 2022. Pero no podemos pensar que eso se va a sostener. Eso sería equivocarnos. Entonces, si nosotros creemos que este ritmo de crecimiento de las ventas, de los ingresos, de la actividad económica en general, se va a mantener, nos vamos a equivocar. Tenemos que ser mucho más prudentes. No es el momento de aumentar el gasto. No es el momento de endeudarnos. Es el momento de hacer una pausa y decir, bueno, esperemos a que se despeje un poco el horizonte, a que estos vientos cruzados que estamos viviendo se decanten y se despejen y se calmen y volvemos a tomar el ritmo más adelante. Entonces, si uno es consumidor, si uno es inversionista, es el momento de prudencia. Por ejemplo, no embarcarse en grandes proyectos que vayan a requerir muchos recursos durante muchos años. Tenemos que pensar en hacer cosas de manera escalable. Empezar con una primera parte, una primera fase, una primera etapa, ver, evaluar en 3, 4, 5 meses, ahí se decide si se sigue. Ese es el nombre del juego. No lanzarse al agua con decisiones que después sean irreversibles y que sea muy costoso no culminar. O sea, si tenemos planeado hipotecarnos, pedir un crédito, etcétera, mantener, digamos, esos planes para un futuro, ir viendo cómo va evolucionando todo para ver si nos podemos comprometer de esa forma o no. No hacer cuentas alegres. No basadas, por ejemplo, en lo que ha sido el crecimiento de los últimos 2 años. Más bien basadas en una situación donde en el mejor de los casos se van a estabilizar las cosas, pero hay un escenario en el que se pueden deteriorar. Entonces, pensemos en eso, para que no seamos nosotros los que tenemos que sufrir las consecuencias
de un deterioro de la economía, sino que más bien estemos preparados para ese momento. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros aquí en Última Hora Colombia. Gracias a ustedes por la invitación, un gran gusto. Nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia, como saben, para traer siempre aquellas noticias de interés nacional e internacional.